entonces nos empapamos bien de todo el asunto. Amén. Entonces vamos a hablar de este tema, hermano, esta mañana, la gloria de Dios en sus hijos. Amén. ¿Sí? La gloria de Dios en sus hijos. Nosotros sabemos, hermano, por la palabra, que la gloria de Dios fue Jesús. ¿Sí? Él fue el tabernáculo de Dios. La palabra de Dios dice que Él no habitaría en templos hechos por manos. Él se hizo carne, Él se hizo un Dios. ¿Ve? Entonces vemos aquí al profeta Isaías, hermano, hablando, o digámoslo así, el Espíritu Santo hablando a través del profeta Isaías. Y él está diciendo, le está diciendo a su pueblo. Ahora, él está diciendo a su pueblo hoy, a sus hijos hoy. ¿Qué le está diciendo? Él está diciendo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Sí? Porque ha venido tu luz. Ahora vamos a mirarlo por qué. Esto es el Antiguo Testamento. Pero vamos a mirarlo porque el profeta Isaías está profetizando de algo que vendría para el tiempo del fin. ¿Sí? Para un futuro. ¿Sí? Vamos a volver a leer. ¿Qué está diciendo? Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. O sea que él está hablando de un tiempo futuro. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Ahora, no son tinieblas de oscuridad, que va a ser un eclipse de noche o de día, no sé, ¿sí? Sino la oscuridad que va a haber es la oscuridad del pecado. Esa es la oscuridad que el profeta Isaías está profetizando aquí para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Ese es el tiempo en que el profeta Isaías profetizó eso, hermano. Ahora, ¿por qué lo miramos? Nosotros podemos ir al libro de Mateo, cuando está diciendo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cierto? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Ven? Ahora, ¿cómo serán esos días? ¿Cómo serán esos días? Vamos a mirarlo más. Una mera cosa que yo he notado tanto en este último tiempo es que dice la Biblia que como en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, plantaban, vendían, compraban, edificaban. Y eso es algo que se está cumpliendo hoy. Usted mira por toda parte la edificación, hermano. Eso es algo muy sencillo, muy pequeño. ¿Sí? Ahora, un momento. Se casa y cuando menos piense, no, pues como ya tenemos un abogado y podemos divorciarnos, entonces ya la gente no se casa como dice la palabra del Señor, hasta que la muerte los separe, sino hasta 2, 3, 4 meses, 6 meses, como usted arrendando una casa, haciendo un contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en los días en que profetizó Isaías, que tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Las tinieblas. Ahora miremos en los días de Lot. ¿Sí? ¿Qué había en los días de Lot? Solo había prostitución. Por eso Dios dejó esas dos partes. En los días de Noé, porque la gente tiene más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Sí? Tiene más importante su familia, sus hijos, sus riquezas que Dios. ¿Sí? Y dice, como en los días de Lot. ¿Qué había en los días de Lot? ¿Qué había en los días de Lot? Solo había prostitución. ¿Sí? ¿Qué había allí? Había mero homosexualismo, mero lesbianismo. ¿Qué es lo que vemos hoy? Eso es lo que vemos hoy. ¿Sí? Con un gobierno que ha aprobado todas esas cosas, hermano. Ahora,
Por eso la palabra de Dios dice que, y dijo un hombre, que este gobierno que nosotros tenemos aquí, este gobierno de esta tierra, esto lo maneja el diablo. ¿Sí? Por eso la iglesia de Dios debe ser separada de toda política. Amén. ¿Sí? Porque dijo un hombre, dijo algo, y nosotros podemos mirarlo, hermano. ¿Qué es lo que más reina? ¿Cuál es la palabra que suena más duro hoy en las denominaciones? La política. ¿Sí? La política. Si yo quiero construir un templo y tengo 100 personas, solamente vaya a vote que ahí se lo construyen. ¿Sí? Pero luego espere su recompensa. Ahora, estamos en esos días, hermano. Por eso el profeta Isaías está diciendo en el principio: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ahora, vamos a mirar esto, hermano. Ahora, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Ve? Un tiempo futuro. Ahora, y nosotros vemos este tiempo en el cual, este tiempo en que la gente se está muriendo. Ahora, ¿por qué la gente está muriendo? La gente está muriendo por falta de la palabra. Usted sabía que así nosotros andemos en esta tierra, comamos, así sea usted muy buena persona, así sea uno el mejor padre, o la mejor madre, o el mejor esposo, pero si no tiene a Cristo, está muerto. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que Jesús es la vida. Él es el pan de vida. ¿Cierto que sí? Y Él es la vida, porque dice la palabra en Juan capítulo 1, el verso 4, dice: en Él estaba la vida. O sea, ¿en quién? En Dios estaba la vida antes de la fundación del mundo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cierto? Pero dice la palabra de Dios que esta vida llamada Jesús vino a los suyos. ¿Cierto? San Juan capítulo 1 también. Y los suyos no le recibieron. ¿Ven? Ellos no le recibieron, ¿por qué? ¿Por qué no recibieron? Ahora, porque Dios tenía un plan. Porque la palabra de Dios dice, en Romanos, dice: ¿pecó Israel en cuanto a esto? Dice: no. Era para que entrara un endurecimiento en sus corazones. Para que entrara la edad o el tiempo de los gentiles. ¿Sí? O sea que nosotros somos bendecidos porque ellos rechazaron la palabra, porque ellos rechazaron al Mesías. Nosotros somos bendecidos. Somos bendecidos, hermano. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en ese tiempo? ¿Cómo sabemos que estamos en ese tiempo? Nosotros lo podemos ver en la calle, la gente no puede percibir eso. El mundo no puede percibir eso. Ellos creen que vivir el mundo es vivir para Dios. Usted ve la gente, hermano, usted en la denominación, la gente de cualquier manera. Ahora, ¿ellos están preparando para irse en el rapto con Cristo? No. Ellos no están preparando para eso. Y los pastores que les están hablando tampoco los están preparando para eso. ¿Ven? Porque Dios dijo, algo que dijo un reformista, dijo: y de ahí sacó su pueblo en los tiempos en que Dios hizo eso. Dice: ver al Señor. Ahora, y la gente cree que eso termina. Eso sigue. Sin paz y sin santidad hoy, nadie tampoco puede verlo. ¿Sí? Por eso es la gloria de Dios en sus hijos hoy. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Él es el tabernáculo, Él es la casa. Digamos así, Jesús dijo muchas veces: yo no hago nada si el Padre no me lo dice, o no lo debo hacer del Padre. ¿Sí? Entonces miren, no que hayan 3 dioses o 2 dioses, no. Pero la palabra de Dios tiene
digamos, una sola explicación, ¿sí? Una sola interpretación, solamente, hermano. Vamos a mirar esto. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en ese tiempo? En este tiempo. Porque la palabra nos ha hablado de eso. No es el hombre, sino la palabra. Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo, segunda, capítulo 1, el verso 19. ¿Estamos allí? Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Ahora, ¿por qué segura? ¿Por qué segura? Porque todo lo que hay en esta tierra, todos los acontecimientos, todas las cosas que vemos, todo eso está registrado aquí. Y no podemos negarlo, ¿sí? La palabra de Dios dice que habrán hambres, pestes, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ahora, ¿dónde está eso? En la palabra. Pero aquí en esta tierra está cumpliendo todo lo que ellos vieron allá. ¿Sí? O sea que tenemos esta palabra pura para nosotros, hermano. Por eso nosotros no podemos confiar en... ¿Ve? La gente confía en su denominación, en su iglesia. Pero el Hijo de Dios solamente confía en la palabra del Señor. Porque ella es segura. ¿Ven? Ella es segura para nosotros. Ella nos prometió a nosotros unas cosas. Si nosotros no las recibimos, es porque algo anda mal en nosotros. Pero Él la prometió para nosotros. Por ejemplo, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y de pronto Abraham podía haber decaído en su fe. 18, 20 años, 22 años, 24 años. Y a los 24 aparecer la promesa. ¿Sí? Entonces, pero la pregunta es, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y la pregunta es, ¿Él la cumplió? Él cumplió esa promesa. ¿Sí? Si Él prometió para usted y para mí una promesa de darnos el Espíritu Santo, y de ahí para adelante todas las cosas que vienen detrás del Espíritu Santo, entonces tenemos que tomarla. ¿Sí? Tenemos que tomar eso. Y vamos a seguir mirando entonces. Él dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual, dice así, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Entonces mire, hasta que salga ese lucero de la mañana. Ahora, Él dijo allá, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz. ¿Sí? Y Él dijo, hasta que el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? ¿En dónde dice la palabra? En nuestros corazones. Ahora vamos a mirar qué es esto, hermano. ¿Cuánto la gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces mire, ahora, ¿qué es luz? Luz es conocimiento. ¿Ve? Ahora, ¿conocimiento de qué? Esa es la pregunta. ¿Conocimiento de qué? Luz es conocimiento. ¿Sí? ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Amén.
¿Sí? Usted tiene que saber, yo tengo que saber quién soy en esta tierra, hermano. Sí, Señor, amén. Nos pasaríamos viviendo una vida rutinaria, ¿sí? Y no serviría, hermano, no serviría. Usted se come una comida por rica que sea, por buena que sea. ¿Qué tiene que hacer? Después de hacer la comida, ir al baño, ¿sí? Y ahí terminó todo. Sí, Señor. ¿Sí? Eso es la vida en esta tierra, hermano. Amén. Sin Cristo. Amén. ¿Sí? Es una vida que no sirve. Amén. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para algo a lo cual estamos aquí en nuestra mañana. ¿Para qué no estamos aquí? Preparándonos para irnos con Él. Así es, amén. Para cuando Él venga y porque Él prometió venir a arrebatar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es, gloria a Dios. Ahora, sin mancha, sí. Sin mancha. Me hablaba del hermano que de un purgante. ¿Cómo se llama el purgante, hermano? Ah, el purgante nacional. El purgante, estamos hablando de los días de un purgante. Y él decía que no era tan desastroso, tan horrible, que uno lo dejaba de muerte. ¿Sí? Ahora, ¿para qué es un purgante? Un purgante es para desparasitarnos a nosotros, ¿sí? En cuanto a lo natural, ¿sí? ¿Qué hacen los parásitos? Se comen todas las vitaminas que nosotros comemos. Amén. En cuanto a lo material, ¿sí? ¿Qué hacen todos los parásitos? Digamos, porque así como hay parásitos materiales, también hay parásitos espirituales. Amén. Sí, Señor. ¿Sí? ¿Y qué hacen ellos? Ellos llegan a comerse de nosotros el alimento que es la palabra. Así es, gloria a Dios. Y algo sale por la boca del predicador, o algo escucha usted la palabra del Señor. ¿Y qué hace este parásito de incredulidad? Le dice, no, eso es mentira. ¿Sí? ¿Qué hace? Le robó esa vitamina que usted necesitaba para ese cuerpo, no este cuerpo, no, sino el cuerpo espiritual, ¿sí? El cuerpo que verdaderamente está escuchando la palabra del Señor. No este cuerpo, hermano, este cuerpo dice la palabra de Dios que está ya juzgado, ya está condenado. Un día tiene que llegar ¿a dónde? A la muerte, volverse tierra. Sí, Señor, amén. ¿Sí? Porque dice la palabra que el hombre que es nacido de mujer es ¿qué? Corto de días. ¿Sí? ¿Y qué más? Y lleno de sinsabores. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Vamos a tener la vida. Vamos a mirarlo, hermano. Ahora, Pedro sabía que esta palabra era segura, porque todo lo que estaba escrito en ella se había cumplido y se estaba cumpliendo en él. ¿Ve? Ahora, ¿cómo sabemos que esta palabra profética es segura? Nosotros vemos que ya se cumplió, o sea, todo lo que está escrito aquí, o todo lo que hay en el mundo que ha sucedido, se cumplió aquí, ¿cierto? Todo está cumplido, hermano. Guerras, pestes, hambres, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Nación contra nación, reino contra reino. Los hijos se levantarían contra sus padres, los padres contra sus hijos. Todas estas cosas las vemos aquí. ¿Cierto que sí? Sí, Señor. Pero mire, ahora, pero el apóstol te estaba diciendo que esa palabra era profética y segura. Y se estaba cumpliendo en él. Ahora, ¿se estaba cumpliendo en él? Sí, hermano. Ahora, lo dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Amén. ¿Sí? Lo dijo allá el apóstol Pedro hace 2000 años o más atrás. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos decirlo hoy también, porque lo que creyó Pedro, eso es lo que estamos nosotros creyendo hoy. Amén. ¿Cierto que sí? Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 20. Dice, fundamentes en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Ve? Ahora, ¿qué creyeron ellos? Ellos creyeron algo
por lo cual el mundo a ellos los condenó o los llevó a la muerte. ¿Sí? Pedro murió, el apóstol Pablo también. Ahora, ¿por qué murieron ellos? Por causa de la predicación de la palabra. ¿Sí? Ellos no murieron por otra cosa. ¿Sí? Sino por causa de la predicación de la palabra, ellos murieron. Porque las cosas que ellos habían oído de Dios antes de la fundación del mundo, ellos vinieron a sacarla aquí a la luz. ¿Sí? Y cuando ellos empezaron a sacar eso, entonces la gente que vivía tras las costumbres de esta tierra, ¿qué hicieron? Los condenaron a ellos y los mataron. ¿Sí? Entonces, por eso, hermano, dice la palabra, fueren quitados fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros si los fundamentos no están correctos? ¿Qué hace una casa? ¿Qué le pasa a una casa sin un fundamento, sin un cimiento? ¿Qué pasaría? Se cae. ¿Sí? Posiblemente no le caiga los días. Puede que le caiga los años. Pero si no tiene fundamento, llegará un día en que pase un temblor y hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces mire, así mismo es la palabra del Señor con nosotros. Si no hay un fundamento correcto, un fundamento, entonces, ¿qué pasaría? Seremos derribados. Ahora, ¿cómo se hace esa palabra profética segura en nosotros? No hay sino una manera de hacerlo, que ella se haga segura en nuestras vidas. Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1. Y leemos el verso 8. Leemos el verso 6 en adelante hasta el 8. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo se hace esa palabra profética segura en nosotros? Solamente hay una manera de hacerlo, y es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Hemos hablado muchas veces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo no es una emoción. No. El Espíritu Santo no es hablar en lenguas. ¿Ve? El Espíritu Santo no es tener un compañerismo con cierta iglesia, pastor, y decirle, no. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es algo más allá de eso, es el conocimiento de la palabra. Yo quiero mirarlo, hermano. Hechos capítulo 2. El capítulo 2, el verso 36. ¿Estamos allí? Dice el encabezado de esa parte, dice, aquí mi Biblia dice, primer discurso de Pedro. ¿Sí? Y usted sabe que cuando Pedro se paró en el pórtico de Salomón, dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo cuando bajó del aposento alto. ¿Sí? Y miren lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, la gente estaba, digámoslo así, la gente estaba desilusionada. Digámoslo así, la gente estaba desilusionada. Los que estaban siguiendo a Jesús estaban desilusionados. Porque usted ve aquellos dos que iban caminando a Maús. Usted los ve diciendo, y Jesús apareció en medio de ellos, ahí al lado de ellos, Jesús apareció al lado de ellos, no lo pudieron conocer. Pero cuando Jesús iba ahí al lado de ellos empezaron a decir, Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes por qué están tristes? Ellos dijeron, no, porque, pues digámoslo así, nosotros somos seguidores de Jesús. Y nosotros creíamos o creemos que Él era el Mesías. ¿Sí? Pero Él se fue y no sabemos dónde está. Ahora quedamos como al principio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban desconcertados, estaban aburridos. ¿Por qué? Porque el Mesías, porque el Salvador, el que les había dicho que era el pan de vida, el que le había dicho que era la puerta de las ovejas, había desaparecido. Y ellos mismos les dijo, Jesús mismo les dijo, ustedes no saben para dónde voy. ¿Ve? Entonces, ¿cómo estaban ellos? Desconcertados. Y mire, entonces Pedro se para allí en ese lugar y empieza a dar el primer discurso de Pedro. Y empieza a decirles a Israel que a este Jesús, a quien ustedes lo pusieron en la cruz, lo pusieron por vituperio, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro? Lo que estaba haciendo Pedro era declarándoles la palabra, dándoles el conocimiento de esa palabra. ¿Sí? Y cuando Pedro terminó de hablarle esas pocas palabras que les dijo, entonces ellos le preguntan, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es para mostrar que el Espíritu Santo no es hablar en lengua, ni es una emoción, ni es una iglesia, ni es... No. El Espíritu Santo es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces mire, cuando ellos oyeron de esto, dice que ellos se compusieron de corazón. Ahora, ¿por qué se compusieron de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué se compusieron de corazón? Porque ellos estaban oyendo la palabra de Dios, que Pedro le la estaba dando. Estaba diciendo, ustedes crucificaron al Señor de la vida, ustedes crucificaron la vida. Entonces dijeron, entonces ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿cierto? Ahora, entonces ¿qué dijo Pedro? Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dijo? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue lo que ellos recibieron al principio? La palabra. ¿Cierto? Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan, el verso 63, si no estoy mal, Él dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Ahora, ¿qué era la palabra de Dios? Era espíritu, ¿cierto? ¿Qué era la palabra que Pedro le estaba dando a ellos? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando ellos fueron a las aguas bautismales, ellos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. No, como les digo, hermano, no era una emoción. No. Dios se manifestó de esa forma allá. ¿Sí? Él se manifestó porque había una promesa, ¿cierto? Había una promesa en Joel, que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Así es. ¿Sí? Allá lo cumplió. Amén. Allá lo cumplió. Entonces, cuando esta palabra sabe que la fe viene por el oír la palabra. 17, la fe viene por el oír su palabra. O sea que cuando ellos oyeron esa palabra de Pedro,
Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dice, bautícense. ¿Sí? No es que ellos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados en las aguas, porque eso dicen las denominaciones. Cuando usted va a las aguas bautismales, usted recibe el Espíritu Santo. No. Uno recibe el Espíritu Santo cuando cree la palabra. ¿Sí? ¿Qué es la palabra? La palabra es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la Biblia dice, Juan capítulo 16, dice que cuando ese Espíritu de verdad vendría, Él nos guiaría a toda la verdad. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. O sea que ese Espíritu Santo iba a hablar. ¿Ve? Ese Espíritu Santo nos iba a encaminar. ¿A dónde? A toda la verdad. ¿Sí? ¿Y qué es la verdad? ¿Saben qué es la verdad? Jesús les dijo a los discípulos orando por ellos, les dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. ¿Sí? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Por eso es que ella es la confianza, hermano. ¿Dónde tenemos que nosotros poner nuestra confianza? En la palabra. Amén. ¿Sí? En la palabra. Dios dice en su palabra, Jeremías, Él dijo: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ¿cierto? ¿Ve? Pero cuando un hombre tiene la palabra, dijo un hombre una vez, dijo, la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces la gente dice: yo no creo en el hombre, ¿cierto? Yo no creo en el hombre. ¿Cuántos no creen en el hombre? No, nosotros no creemos en el hombre, ¿cierto que no? Pero ¿quién era el que le estaba hablando a los discípulos? Pedro, ¿cierto? ¿Quién era Pedro? Un hombre, pero un hombre con el Espíritu Santo. ¿Sí? Dijo un hermano, cuando usted no puede coger en el hombre que no tenga el Espíritu Santo. Amén, así es. ¿Sí? Porque Él lo va a guiar siempre como lo guiaron el pueblo, los judíos, Sí, Señor. en los días de Jesús. Jesús les dijo: usted apareció por ahí. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Digo: sabemos que has venido de Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Cierto? Nicodemo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Ven? O sea que ellos sabían que esa era la palabra correcta, ellos sabían que era el cumplimiento de esa palabra, pero como ellos estaban llenos de costumbres, ¿ven? De mandamientos de hombres, entonces no podían verla. ¿Sí? Nosotros tenemos que dejar todos los mandamientos, las cosas de los hombres, las cosas que tiene nuestra propia mente. ¿Sí? Señor, amén. Hay gente que dice, yo no llamo a Dios Jehová porque eso es del Antiguo Testamento. ¿Ve? Yo lo llamo Jesús, o yo lo llamo Dios porque es el Nuevo Testamento. Si usted lo llama Dios, si usted lo llama Jehová, ¿cierto? Si usted lo llama la rosa de Sarón, si usted lo llama el lirio de los valles, ¿de quién está hablando? ¿Ve? Pero hay una cosa correcta que Él dijo: todo lo que usted haga en esta tierra, sea de palabra o de hecho, ¿qué dijo Él? Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Pues nosotros bautizamos en ese nombre, Amén. porque eso es lo que Él dejó. ¿Sí? Entonces seguimos más adelante. Ahora, ¿cuánto le dan gloria al Señor? ¿Ve usted? La única manera de nosotros saber que estamos en este tiempo es por el Espíritu Santo. Cuando hayamos recibido el Espíritu Santo, entonces comprenderemos que las cosas de este mundo a nosotros no sirven para nada. No sirven para nada, hermano. Mi propio pensamiento no sirven para nada.
¿Sí? Usted tiene que tener los pensamientos de Dios. Así es. ¿Sí? Si no, entonces nosotros estaríamos exterminados. ¿Ve? Porque la palabra de Dios dice que nosotros pedimos, pero nosotros no sabemos pedir. ¿Sí? Sino que el Espíritu Santo que está en nosotros, Él es el que intercede por nosotros. Él sabe qué es lo que usted necesita. ¿Ve? ¿Qué es lo que usted necesita? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ve? Señor, yo necesito una moto, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Pero Él dijo, busque primero su reino y esas cosas vendrán por añadidura. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, sigamos aquí un poquito más adelante. Ahora, Pedro lo dijo allá que tiene la palabra profética más segura. Ahora, ¿ve? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy también es lo mismo. ¿Ve? Cuando ella se levanta y resplandece. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Cuando el profeta Isaías está hablando de alguien que se le iba a levantar, iba a resplandecer. ¿Ve? Se iba a resplandecer, iba a resplandecer. Señor, amén. ¿De quién estaba hablando? No está hablando sino de sus hijos, Señor, amén. de su pueblo. Hay un coro que cantamos ahorita, hermano, que dice, esta es La novia. la novia, ¿sí? Bueno, dice que la gente normalmente lo canta, esta es la iglesia. ¿Sí? Bueno, está bien, todo está bien. Y sí, esta es la iglesia. Pero entonces, en esta tierra existen tres grupos de personas. ¿Sí? Tres grupos de personas. Que son incrédulos, manufacturados, o sea, incrédulos y creyentes manufacturados. Sí, Señor, amén. Pero también existen creyentes genuinos. Los creyentes genuinos son aquellos que creen la palabra, que la oyen y ellos la ponen por obra. ¿Sí? Así es. La creen, la creen. Yo le decía a mi hermano que ayer, el viernes, le decía, si la palabra a mí me dijera que yo tengo que andar en la cabeza, ¿qué tendría que hacer? Andar en ella, ¿cierto? Porque es la palabra profética más segura. Amén. Pero entonces, como ella no va a hacer una cosa de esas, entonces ella nos va a decir otras cosas, ¿cierto? Ella nos va a decir otras cosas más edificantes para nosotros. ¿Ve? Entonces mire, ¿cuántos creen que es segura? Mire pues. Ahora, ¿quién lo puede decir hoy? La novia. Ella lo puede decir hoy. Porque no existe sino esas tres clases de personas en esta tierra. Esos son incrédulos, creyentes manufacturados y creyentes genuinos. Señor, amén. Ahora, ¿por qué hablamos de la novia? ¿Por qué? Estamos casados con él porque nosotros le dimos una palabra. ¿De qué? Cuando usted está en ese caso, usted dice, le dicen a usted promete serle fiel a este hombre hasta que la muerte, bueno, serle fiel en la enfermedad, ¿cierto? Hasta que la muerte lo separe. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, amén. Amén. ¿Cierto? Ahora, lo que nosotros le dijimos a Dios, ¿qué fue? Porque eso es hasta que la muerte también, hermano. Esto es hasta lo último. Esto no es hasta, digamos, que usted vino al primer culto y qué bueno, sabroso, rico. ¿Sí? Pero esto tiene que seguir. Amén, sí, Señor. ¿Hasta dónde? Hasta el día de su venida. ¿Sí? Hasta el día de su venida. Entonces, mire. Ahora, entonces, ¿por qué hablamos de esa novia, hermano? ¿Por qué? Porque la novia es la única que se va en el rapto. Es la única que se va en el rapto. Ahora, más adelante vamos a mirar eso. ¿Por qué es la única que se va en el rapto? Porque ella es la única que recibe el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ahora, no la emoción, no calor que desde arriba abajo, no. Recibe la palabra. Ella es la que lo recibe. Pero hay una iglesia en esta tierra que ella no recibe la palabra. No. Ellos dicen, tal vez, de pronto, eso sea verdad. ¿Sí?
Y le pasa como Nicodemo, fue a Jesús de noche, ¿por qué? Porque le daba pena que lo vieran. ¿Qué iría a decir los otros principales como él? Cuando apareció un hombre de 30 años y él tenía, digamos, por ahí 60 o 50. Y apareció ahí donde Jesús a que le dijera, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Ve? ¿Qué van a decir aquellos de mí? Entonces, así mismo soy, hermano. Así mismo soy. Hay una iglesia en esta tierra que dice en el Apocalipsis que Juan los vio. Juan los vio, que eran multitudes como las arenas del mar, que salieron de la gran tribulación. ¿Ven? Esos no son la novia, hermano. Esos son la iglesia. ¿Sí? Los incrédulos ellos no escuchan nada, hermano. Ustedes los incrédulos, y aún ellos vienen a la iglesia, muchos de ellos vienen, se sienten al lado de usted como encerrados. Ellos los ven cantar, lo oyen orar y no lo miran. Uy, ¿usted qué? Y si de pronto usted grita, ¡gloria a Dios! Entonces, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué? Porque ellos no entienden nada. ¿Sí? Pero esos son los incrédulos. Pero el manufacturado es aquel que dice, como Lot. ¿Sí? Lot era un creyente manufacturado. ¿Sí? Lot era un creyente manufacturado y Abraham era un creyente genuino. Amén, sí, Señor. ¿Sí? Abraham era un creyente genuino. Y cuando Dios visitó a Abraham, Dios se quedó con Abraham. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios se quedó con Abraham, comiendo con él mantequilla y carne. ¿Sí? Pero envió los ángeles para Sodoma y para Gomorra. ¿Sí? Porque hay unos creyentes manufacturados que tenían que sacar de allá. ¿Cómo los tenían que sacar? Obligados. ¿Sí? Obligados tenían que sacarlos de allá, hermano. ¿Cómo va a salir la gente de la gran tribulación? Obligados. Por un sacrificio, por sacrificio. Hoy tenemos, hermano, la oportunidad de tener la vida eterna. Amén. ¿Sí? Tenemos la oportunidad. Entonces, seguimos más adelante. Ahora, hablamos de esta novia, ¿por qué? Porque ella, ahora hermano, ¿por qué? Porque los que tienen el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice una cosa, hermano, dice, lo que gracias nosotros recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia, ¿cierto? Si usted tiene el Espíritu Santo de gracia, porque Dios le plació, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer usted? Darlo de gracia. Ahora, ¿cómo lo da usted de gracia? ¿Cómo lo da? No es que usted tenga, lo saque del bolsillo, vea, aquí se lo entrego, tenga el Espíritu Santo. No. O vaya a la esquina, allá a la farmacia y cómprelo. No. ¿Cómo lo da usted? Por medio de la palabra. Amén. ¿Sí? ¿Cómo lo damos nosotros? Por medio de la palabra, por medio de nuestro testimonio. Es que damos el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿por qué hablamos tanto de esta novia? Porque ella es la puerta abierta, hermano. Pongan atención. Ella es la puerta abierta, la novia. Es la puerta abierta que hay entre esta tierra y el cielo. Amén. Ahorita dice usted, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo saca? El Espíritu Santo de esta tierra. Ese es el boleto que usted tiene para salir de esta tierra. Si no lo tiene, entonces no lo tiene. ¿Sí? Ahora, pero si usted recibe el Espíritu Santo y usted lo puede dar a otra persona, ¿qué pasaría usted? ¿Qué pasaría? Esa es la puerta. Usted es esa puerta abierta para que una persona pueda entrar a la palabra del Señor. Amén, sí, Señor. ¿Sí? Eso parece como muy ridículo, pero esa es la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? Dice la palabra, dijo un hombre una vez, dijo, Dios no tiene más boca sino la nuestra. ¿Ve? Dios no tiene más labios sino los de nosotros. No tiene más pies sino los de nosotros. Amén. ¿Sí? Ahora,
Si Dios tiene que sanar a alguien, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de su pueblo, por medio de su novia, por medio de sus hijos, por medio de aquellos que tienen el Espíritu Santo. Amén. Él les va a dar eso, hermano. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es usted? Es esa puerta Sí, Señor. abierta entre el cielo y la tierra. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, mire, ahora, esa es la importancia, hermano, de nosotros, como dijo la palabra del Señor, de estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Amén. hasta que el día esclarezca. Usted sabe que las cosas de esta tierra están todas degradadas. El mundo está cayendo a pedazos, dijo un hombre. El mundo está cayendo a pedazos. ¿Sí? ¿Está cayendo a pedazos? Sí. Vemos la moral del mundo cayéndose, hermano. ¿Cómo es que un hombre, un papá de un papá puede quitarle a una mujer, a su madre, puede quitarle a su hijo de los brazos e ir y violarla, Sí, Señor. ir y Amén. matarla? ¿Qué es eso? Eso es porque es el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Cómo es que uno me puede quitarle la vida a otro? ¿Por qué? Porque ese es cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Sí? Aunque eso se echó en el principio. Pero hoy, como me contaba el hermano que día, tiene más importancia la vida de un animal que la vida de una. Entonces, ahora, ¿y qué somos nosotros? Somos la creación más alta de toda la creación que Dios hizo. Somos lo más especial que Dios hizo. ¿Sí? Somos lo más especial. ¿Sí? Él no ve en esta tierra, Él no ve las plantas, no ve nada. Él solamente ve al ser humano. Amén. ¿Sí? Porque la palabra dice, y Él dice, y vio al hombre. ¿Y qué pasó cuando vio al hombre? Dijo, no había ni siquiera uno justo. Sí, Señor. Sí, Él no dice que vio las plantas, que vio las aguas. No, Él dijo, y vio al hombre y no vio ninguno justo ni entendido. ¿Ve? Ahí fue cuando Él bajó Él mismo y se hizo carne. ¿Para qué? Para que pudiera ser nuestro Redentor. Amén. Sí, Señor. ¿Sí? Nuestro abogado. Ahora, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, entonces vemos. Aquí está hablando Isaías de un tiempo futuro, ¿ve? Es de un tiempo futuro. Cuando las tinieblas cubrían la tierra, nosotros debemos de estar contentos y felices. Mire esto. Vemos las dos partes opuestas de Dios, la vida y la muerte. ¿Ve? Ahora, ¿de dónde viene eso? De Dios. Amén. ¿De dónde viene la vida y la muerte? Deuteronomios capítulo 30, ¿sí? El verso 14, no estoy mal, Él dice, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte. Amén. ¿Cierto? ¿Quién la puso? Dios. ¿Cierto? Ahora, vamos al libro de Isaías capítulo, ahí mismo, capítulo 50. Capítulo 50 de Isaías, perdón, 59. Capítulo 59. Ahora, estamos hablando de la gloria de Dios, ¿en dónde? En sus hijos. La gloria de Dios en sus hijos. ¿De qué estamos hablando, hermano? La gloria de Dios en sus hijos. Y mire lo que dice, capítulo 59 del libro de Isaías. Y leemos el verso 19. Y mire lo que dice. Y temerán desde el occidente el nombre de su gloria, porque vendrá el enemigo, mas el Espíritu Santo levantará bandera sobre él. Ahora, mire lo que dice. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Ahora, Él dice que todo lo que se haga, hermano,
y que toda familia en esta tierra toma de ese nombre. Amén. ¿Toma de quién? Del nombre del Señor Jesucristo. Toda familia toma de ese nombre. Ahora, mire lo que dice. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como ríos. ¿Cómo vendrá el diablo? Digamos que es el enemigo, ¿cierto? ¿Cómo vendrá el enemigo? Como ríos. ¿Sí? ¿Cómo quiere él? Quiere, mire, todo lo que vemos en esta tierra, todo lo que vemos, usted lo utiliza para bien o para mal. Sí, Señor, amén. ¿Sí? Pero todo lo que el enemigo inventó en esta tierra es para cegar el entendimiento del mundo. Amén. ¿Sí? A nosotros nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque dice la palabra de Dios que cuando esto pasara, cuando se aumentara la ciencia y todas estas cosas, Jesús dijo, levante sus cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está cerca. Amén. ¿Sí? Cuando vemos todo esto sucediendo aquí, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantar nuestra cabeza. Amén. Y no decir, qué vida tan dura la que estamos viviendo. Muertos por todos lados, accidentes por toda parte. ¿Sí? Es que eso tiene que estar sucediendo. Lastimosamente, tiene que estar sucediendo. ¿Sí? Porque cuando eso sucede, hermano, el pecado aumentando y todas estas cosas, dice la Biblia que cuando eso aumenta, ¿qué? El pecado, la gracia abunda. ¿Sí? ¿En dónde? En sus hijos. Amén. Entonces, mire, Isaías, entonces dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Matarlo. Sí, Señor. Matarlo a usted y matarme a mí. ¿Sí? No hay otro propósito de él, sino matarlo a usted y matarme a mí. ¿Pero qué pasa? Pero el Espíritu de Dios viene y levanta bandera sobre él. ¿Sí? No es que seamos nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas personas vemos diciendo, ¿sí? Me le escapé a la muerte? No. Que lo libró. Amén, sí, Señor. ¿Sí? Es Dios que lo guardó. Pues en la Biblia que cada persona tiene un ángel. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto la gloria al Señor? Hablando de los hijos de Dios, ¿ve? Entonces mire, y desde el nacimiento del sol su gloria. Y mire esto, porque vendrá el enemigo como ríos. Ahora, esa es la parte oscura o la parte opuesta o la parte que Dios dijo, pongo delante de usted la vida y la muerte. ¿Sí? ¿Qué puso él? La muerte también. ¿Cuál es eso? Esa es la parte que el hombre toma hoy. ¿Cuál es esa parte? La muerte. ¿Sí? En el mundo la muerte. Los celos, las iras, las contiendas. Bueno, todas esas cosas. ¿Qué es eso? Eso es muerte. ¿Sí? Pero cuando tomamos la palabra dice que Él viene como... que el Espíritu viene y levanta bandera, hermano. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién levanta bandera Él? Sobre el enemigo. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Yo siempre he dicho algo, hermano. Yo no sé si usted lo crea, pero si Dios tiene algo bien preciado en esta tierra, algo que Él ama más, bastante, son sus hijos. Amén, sí, Señor. Póngase a pensar, póngase a pensar. Piense en este momento que usted y yo deberíamos de estar muertos. Deberíamos de estar muertos. ¿Cuántos hay que nacen y que aún ni nacen para contar algo? ¿Por qué? Porque así lo destinó Dios. Sí, Señor, amén. ¿Sí? Pero Dios nos permitió, nos destinó para oír su palabra y para poder, digamos, llevarla a otras personas, hermano. ¿Cuántos quieren hacer eso, hermano? Señor, amén. Entonces, mire,
Ahora, nosotros debemos sentirnos contentos con esto. Porque, ¿qué pasó? Porque nos alcanzó la parte positiva de Dios. Amén. ¿Cuál es la parte positiva de Dios? La vida. ¿Sí? No nos alcanzó la muerte, hermano. No nos alcanzó la muerte porque en cuanto a la muerte espiritual, porque esa es la peor. Es cuando usted no puede creer la palabra para nada, hermano. Usted ve religiones hoy en día, ellos no comen carne, no toman chocolate, no hacen esto y lo otro. Y ellos, digámoslo así, ellos juran que eso es lo correcto. ¿Sí? Y como dice la palabra, los fariseos mataban a los cristianos creyendo que le estaban rindiendo culto a Dios. Y ellos hacen hoy lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a ellos los alcanzó la parte oscura o la parte opuesta. Pero a nosotros nos alcanzó la parte de vida. ¿Sí? La parte que nosotros podemos entender, hermano. Usted, dígame una cosa. Yo, una persona en la calle fumando vicio y yo no entiendo eso. No puedo entenderlo, hermano. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no vine para... Sí, Señor, amén. ¿Sí? Pero cuando yo lo veo a usted buscando las cosas de Dios, siguiendo el camino correcto, entonces yo puedo entender eso. Amén, sí, Señor. Mire, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora, mire esto, Él está diciendo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. No es lo que estamos viendo hoy. Tinieblas cubriendo la tierra, en lo material y en lo espiritual. ¿Ven? Ahora, en lo material, nosotros lo vemos, ya lo vimos, ¿cierto? Lo material, hambres, pestes, todas estas cosas, ciencia aumentando, ¿cierto? ¿Qué es esto? Tinieblas cubriendo la tierra, ¿sí? Pero en lo espiritual, ¿qué pasa en lo espiritual? También las tinieblas están cubriendo hoy, hermano. Amén, sí, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy la denominación tiene mandamientos de hombres, o sea, lo que no es la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Cómo es que, digámoslo así, cómo es que dice la palabra que una mujer no puede predicar? ¿Sí? Porque está registrado por la Biblia. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ellos lo permiten? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué? Porque las tinieblas también están cubriendo en la parte espiritual. Está cubriendo las tinieblas, denominaciones, sacando cosas que no existen en la Biblia y poniendo otras que tampoco existen en ella. ¿Ve? Ahora, ¿qué es esto? Y al principio, esto es como dijo David: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hace el justo? ¿Qué sería de nosotros si esto fuera destruido? ¿Ve? Si no era algo correcto, ¿qué sería de usted? Estaría perdido. Pero como hay algo correcto, entonces tiene que recibir la vida, que es la palabra del Señor. Un poquito más adelante, ya termino, hermano. Dice: no es lo que nosotros estamos mirando hoy, las tinieblas cubriendo la tierra, pero a mí y a usted, Él nos dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ahora, ¿qué es lo que ha venido? El conocimiento. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde vino? ¿Y para dónde va? Sí, Señor. Amén. ¿Sí? Porque la gente puede quedar, bueno, con el conocimiento, pero la gente no sabe de dónde vino ni para dónde van. Sí, Señor. Porque lo único que nos marca a nosotros de dónde venimos es que la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Dios le dijo a Job, Él le dijo a Juan en el capítulo 38, ¿sí? Él le dijo, de un torbellino le dijo,
Si usted sabe, dígame, ¿en dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba él? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Cierto? Y dice Juan el capítulo 6, verso 45. Él dice, escrito están los profetas, porque todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, eso es tiempo pasado. ¿Dónde lo oyó usted? ¿Dónde lo oyó? En la eternidad, porque no tenemos los pensamientos de Dios. Estamos en sus pensamientos. Aún no dice la palabra que Jesús vino y murió en esta tierra, ¿cierto? Pero ¿cuándo había sido el inmolado? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había sido inmolado. Amén. Sí, Señor. ¿Dónde estaba eso? En los pensamientos de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué nosotros vinimos y podemos entender la palabra? ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia dice que nosotros las mujeres deben usar, vestimenta de mujeres. Amén. ¿Sí? Y los hombres su vestimenta de hombres. Sí, ¿Cierto? Señor, amén. Eso lo dice la palabra. Entonces, a nosotros venir y mirar esto, dijo, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, pero nosotros cuando nos dijeron eso, lo pudimos entender. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos oído desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Sí? Ya hemos oído esta palabra. Por eso Jesús dijo, ustedes no pueden entender igual a los fariseos. Capítulo 8 de Juan, ustedes dijo, ustedes no pueden entender mi lenguaje, ni pueden escuchar mis palabras. ¿Por qué no la pueden entender? Porque no han venido allá. ¿Por qué no la pueden oír? Porque no han venido de allá. ¿Ve? Entonces mire, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora, ¿ve usted? Esto es lo que hay hoy en el mundo. Tinieblas cubriendo la tierra. Allá atrás, cuando en el pueblo de Israel llegó la plaga de la oscuridad. Llegó la plaga de la oscuridad. ¿Dónde llegó eso? Llegó al pueblo de Egipto. ¿Para quién era esa plaga? Para el pueblo de Egipto. Porque ellos estaban en luz, mientras que Egipto estaba en tinieblas. ¿Qué había en el campamento de Dios? Había luz. Amén. Pero la plaga venía ¿para quién? Para Egipto. Amén. ¿Sí? Mientras que el mundo está en tinieblas, mientras que el mundo está muriendo, ¿sí? Mientras que el mundo está decayendo, usted tiene la luz. Amén. Sí, Señor. ¿Sí? Usted tiene el conocimiento de Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. ¿Sí? Ellos no saben, hermano, eso. Pero, y si lo saben, lo ignoran. ¿Sí? Entonces, mire, ahora, esta es la gloria de Dios en sus hijos. ¿Ve? Ahora, ¿dónde estaba la gloria de Dios? En el pueblo de Israel. Allí en el campamento, cuando él demandó para el pueblo de Egipto esa plaga, para el pueblo de Egipto esa plaga de oscuridad. En el campamento de Dios había luz. ¿Por qué? Porque allí estaba la gloria de Dios. ¿Ven? Y la gloria de Dios era que ellos tenían que permanecer debajo de esa señal. Ahora, ¿cuál era esa señal? La señal era la sangre. Pero primero era el mandato de parte de Dios por medio de Moisés. Amén. ¿Sí? Ahora, ellos tenían que permanecer debajo de la señal. Aleluya. ¿Ve? ¿Qué era la señal? Era digamos que el lugar de refugio para ellos. ¿Sí? Pero ellos lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron ellos? ¿Por qué lo hicieron ellos? La doctrina de Dios en ese momento. Amén. Lo que Dios, lo que ellos tenían. Cuando ellos se fueron a meter a la señal debajo de la sangre, literal, ellos ya se han metido debajo de la enseñanza Sí, Señor, amén. de Moisés. ¿Sí? De otra manera, no han podido meterse en allá. Ellos tenían que haber recibido esa palabra de Moisés para ser salvos. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué recibimos nosotros hoy? Esta misma palabra, no otra palabra, no, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios tiene muchas cosas, hermano, que los hombres hoy ignoran. ¿Sí? El ser humano ignora.
o lo sabe, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él está ya cegado por una denominación, él está cegado por una religión. Pero dice la palabra de Dios, porque todos pasamos por ahí, todos pasamos de religión en religión. Sí, Señor. Amén. ¿Sí? Porque él dijo, escudriñe. Él dijo, pare en todos los caminos y pregunte por la senda correcta. ¿Sí? Y cuando usted pregunte, cuando haya esa senda correcta, digo, usted hallará descanso para vuestra alma. ¿Sí? ¿Qué es lo que llamamos nosotros? Un descanso para nuestra alma. Un descanso para nuestra vida. No un descanso en cuanto a lo material. Y aunque también, ¿sí? Porque llegan los problemas, usted sabe solucionarlos. ¿Sí? Llegan los problemas y usted sabe cómo enfrentarlos. Amén. Pero cuando una persona no tiene Espíritu Santo, cuando llega el problema, lo primero que llega es atracar a alguien en la calle. Señor. Cuando llega el problema, lo primero que hace es romperse las venas o hacer cualquier cosa, o tirarse al vicio. Pero nosotros sabemos controlar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega esa palabra a nosotros, hermano. Amén. ¿Ve? Porque ha llegado la gloria de Dios a nuestras vidas y por eso podemos caminar en esta tierra. Sí, Señor. Amén. De otra manera, hermano, yo le he comentado, hermanos, muchas veces que yo debería estar muerto ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy niño yo era muy perverso. ¿Ve? Pero Dios me guardó en cuanto a esos días, Él me guardó, porque Él tenía un plan. ¿Sí? Y Él me guardó. Y aquí estoy, hermano. Amén. Ahora, ¿eso qué es? La misericordia de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, recuerda, hermano, esa es la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. ¿Cierto? La gloria de Dios es Jesús. Él es la habitación, Él es el tabernáculo. Usted es la morada de Dios. Él no tiene más boca sino la suya, más pies sino los suyos. ¿Sí? Si va a sanidad lo va a dar a través de usted. ¿Ve? Entonces, esa es la gloria de Dios en nosotros, hermano. Amén. Sí, Señor. Pónganse sus pies, vamos a orar esta mañana. ¿Cuánto le aman?